Vamos a continuar con la segunda carta de los Corintios y voy a entrar de lleno directo porque hoy les voy a pedir mucha atención, mucha atención. Este tema es enseñanza, pero es enseñanza muy necesaria para todos los que nos decimos ser hijos de Dios, creyentes, o que nos interesa mucho el conocimiento de nuestro Dios, de qué es lo que Él dejó como plan, como propósito. Es hermoso ver a Dios cómo Él trabaja en nosotros, en los que nosotros decidimos creerle a Él. Escuchen, versículo 7, segunda carta de los Corintios, capítulo 3, versículo 7. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Versículo 8, ¿cómo no será más bien con alegría el ministerio del Espíritu? Versículo 9, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aun lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Versículo 14, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Versículo 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén y amén. Esta es la palabra de Dios, hermanos. Cierren sus ojos, vamos a orar para que Dios nos ayude. Señor mi Dios, Padre, gracias por este tiempo, Señor, que nos disponemos a abrir tu palabra. Ya la hemos leído, Señor. Mi Dios, yo te ruego y te suplico, Señor, que tu Espíritu se haga presente en nuestras mentes, en mí, para transmitir, Padre, con claridad, con sencillez, tu palabra, Señor, esto que es tan profundo, Padre. Solamente tú puedes explicarlo, Señor. Necesito de ti, mi Dios, y de ti en los corazones de mis hermanos, en sus mentes, que no nos distraigamos, que quede plasmado, sellado esto, Señor, que tan importante es este conocimiento, Padre, que puedas dar vida, Señor, con tu palabra, con tu Espíritu hoy, Señor. Llévanos, Señor, llévanos de esa condenación a la justificación, Señor, en tu Hijo, Señor. Por favor, Señor, abre el entendimiento. Te lo ruego, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema de hoy, ya lo dije, de condenación a justificación. Esto que hemos leído, pues si lo leemos así, qué difícil es, ¿verdad? Seamos sinceros, ¿qué dijo Pablo? Yo sé que lo has estudiado y lo has leído y lo puedes ver, pero que es complicado. Mucha enseñanza hay en este pasaje. El tema general de esta segunda carta a los Corintios es la gloria de Dios en el ministerio. He dicho que es en forma particular en el ministerio del apóstol Pablo. Hace 8 días vimos en la predicación cómo todos los que participamos de la comunidad del nuevo pacto somos ministros competentes. Ministros de competencia que no proviene de nosotros por lo que hagamos, por lo que somos, por lo que sabemos. Es porque la competencia ¿de quién proviene? De Dios. Es por gracia. Hace 8 días, competentes por gracia, ¿se acuerdan? Dios es el que capacita, hermanos, a todos con su Espíritu
Es Dios que da la competencia para que seamos esos ministros que Él ya había anunciado desde este pasaje, desde el Antiguo Testamento, y ser ministros del nuevo pacto en el Nuevo Testamento. Pero quiero que iniciemos donde nos quedamos. Nos quedamos en el versículo 6 y lo explicamos muy bien en la semana pasada. Y quiero decir algo porque hubo comentarios ahí al respecto y sabemos que esto es así. Romanos 10 nos habla acerca de que el que no confiesa con su boca, pues para salvación, ¿cómo? ¿Y cómo van a creer si no han escuchado? Hace 8 días terminamos movidos por el Espíritu Santo porque era el día de salvación, como lo hoy es. Al escuchar su palabra, al proclamar su verdad, al pedirle al Señor que entre a tu vida, a reconciliarte con Él, a decirle: Señor, perdón, mi arrepentimiento, Señor, mi arrepentimiento genuino y verdadero, perdóname, Señor, quiero que tu Espíritu esté en mí. Y terminamos en esa oración. Pero eso no hace al cristiano. El cristiano es la vida completa, de lo que inicia ahí hacia su vida adelante. Porque no somos ni mucho menos enseñamos qué es pasando a hacer al frente una oración y ya eres. No, es una vida completa, consagrada al Señor, consagrada al Señor. Pero este versículo 6 donde nos quedamos hace 8 días, yo lo veo como una especie de puente. Un puente que hace que veamos cómo viene el apóstol Pablo argumentando que es un ministro competente de un nuevo pacto, que ya lo dije hace 8 días y no lo voy a explicar, pero que ahora con esto nos hace cruzar del antiguo pacto al nuevo pacto, y lo dice en el versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, antiguo pacto, sino del espíritu, nuevo pacto, estoy agregando, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Ya lo expliqué hace 8 días, pero hoy va a quedar un poco más claro. Nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, y ahí viene el puente, no de la letra, no del antiguo pacto, sino del espíritu. Por eso les digo, es como un puente que nos envía al nuevo pacto, porque a partir del versículo 7 Pablo se va a concentrar en establecer una comparación entre el antiguo pacto, el pacto sinaítico, y el nuevo pacto, el pacto del espíritu. Es bien importante esto, Póngame mucha atención, póngame mucha atención. El antiguo pacto y nuevo pacto, y esa comparación, pues yo sé que si al apóstol Pablo lo llenaba, lo saturaba, permítanme decirlo así, a nosotros nos tiene que de tal manera dar ese entendimiento hoy el Señor. ¿Cómo es que me beneficia a mí esta comparación entre el antiguo y el nuevo pacto? ¿Cómo? Porque vamos a ver qué provecho puedo tener yo de esto para que yo pueda entender, hermanos, porque el Antiguo Testamento lo tengo que leer a la luz del Nuevo Testamento, al entendimiento del Nuevo. Si no, no me va a hacer clic. Y también el nuevo del antiguo. Esa es la palabra de Dios, es la palabra sabia de Dios. Porque ¿quién podría escribir eso? Nadie más que Dios. La congruencia hermosa, perfecta que tiene toda la palabra de Dios. Así es que yo quiero que agrupemos esta mañana, esta tarde, ya, en 4 puntos esta enseñanza, amados hermanos. Y quiero desarrollarlo para que tengamos un entendimiento muy rápido. El primer punto, vamos a ver una gloria superior, que eso lo vamos a ver del versículo 7 al 11. Y luego en el punto número 2 vamos a desarrollar la gloria del nuevo pacto, que es esperanzadora. Es esperanzadora. Y lo vemos a partir de la conclusión del versículo 12 en adelante. Pero hay algo también que genera esta enseñanza. El punto número 3 es el nuevo pacto, es una gloria de libertad. Lo leímos al último en el versículo 18, este va a estar a partir del versículo 17, pero lo que quiero decirles es que, ¿por qué le estoy nombrando gloria, gloria, gloria? Porque en el versículo 18 nos habla acerca de que vamos de gloria en gloria. ¿Sí se acuerdan? Lo acabamos de leer. Y el punto número 4, pues hay una transformación que nos da una regeneración, una gloria en la regeneración del nuevo pacto. 4 puntos, amados hermanos. Vamos a desarrollar el primero.
que es una gloria superior. Versículo 7, por favor. Y si el ministerio de muerte, escucha, por favor escuchen con mucha atención. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria en el ministerio del Espíritu? Fíjense, hermanos, llama mucho la atención, desde luego, que el apóstol Pablo se refiere al antiguo pacto con un nombre pues impactante, y ese nombre es el ministerio ¿de qué? De muerte. Es una expresión que está haciendo referencias hacia el antiguo pacto, el ministerio de muerte. Esa es la forma como describe el apóstol Pablo al antiguo pacto, un ministerio de muerte grabado con letras en piedra. Vamos a entrar un poco hacia la historia. Yo apelo mucho a su estudio personal, que ya hemos enseñado aquí, estos pasajes también, pero yo apelo mucho a su estudio personal y sobre todo al libro de Éxodo, porque esto nos manda directamente a eso. Y es hermoso ver estos pasajes. ¿Recuerdan cuando el Señor le da la ley a Moisés? ¿Cómo se la da? ¿Escrita en qué? En tablas de piedra. Y dice Éxodo, no vayan, solo lo van a ver aquí, Éxodo 31:18, dice que fue escrito por el dedo de Dios. Tú y yo entendemos que no es precisamente que haya sido escrito por el dedo de Dios, así como lo estamos pensando. Es un antropoformismo, que quiere decir un lenguaje humano para que tú y yo entendamos que viene de Dios directamente. ¿Se acuerdan? Ahí lo dice Éxodo 31:18, y dio a Moisés, cuando acababa de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas ¿con qué? Yo les pido que estudiemos en casa el Éxodo, Está hermoso, hermoso, nos va a dar unas enseñanzas tremendas. Pero ahora, quiero que pensemos esto. ¿Qué tiene que ver eso con que sea un ministerio de muerte? Yo sé que lo sabes porque hace 8 días hablamos de esto. Tiene que ver con que el Señor ha dado la ley ahí en el pacto sinaítico, y que le haya sellado, pues esto, cuando tú estudiaste el Éxodo y cuando lo has leído, sabes que esto se sellaba con un sacrificio, con un animal, con una muerte. Pero me detengo porque esto es bien importante, escúchame. El problema no está en la ley. Por favor, aquí debemos de ser muy precisos. El problema no está en la ley. El problema no está en la ley de las tablas de piedra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la ley tenía un propósito: expresar el carácter santo de Dios. Esos mandamientos de la ley expresan el carácter santo de Dios. Eso nos enseña quién es Dios. Es un estándar muy alto de lo que Dios es, de cómo Dios es. Entonces, ¿qué tiene de malo eso? Es la pregunta. ¿Qué tiene de malo que la ley exprese el carácter santo de Dios? ¿Cuál es el problema? El problema no está en la ley de Dios. Porque si estuviera el problema en la ley de Dios, entonces el problema está en Dios. ¿Se entiende? La ley expresa el carácter de Dios. O sea que si el problema está en la ley, el problema estaría en Dios. Pero Dios es santo. No, hermanos, el problema no está en Dios. El problema está en el hombre. El problema está en mí. Piénsalo así. El problema está en mí. El problema es el hombre. Es el pecado que habita en el corazón del hombre. El problema es que el hombre, cuando recibe la ley de Dios, escucha, no puede ni quiere obedecerla. No puede ni quiere obedecerla. Les vuelvo a decir, si escuchas por primera vez esto, te recomiendo que leas el Éxodo, pero también lee Romanos 1, 2, 3. Te vas a dar cuenta cómo Dios nos hace una descripción del ser humano detallada, sin ningún, o sea, no esconde nada. Nos habla muy bien y nos dice: no hay quien busque a Dios, no hay bueno uno, no hay justo uno.
El problema es el hombre, es el pecado que habita en el corazón del hombre. El problema es que el hombre, cuando recibe la ley de Dios, no quiere ni puede. Hermanos, quiero que ampliemos un poco más este entendimiento en lo que Pablo nos está diciendo aquí. Y vamos a ocupar esto, la palabra de Dios. Romanos 7, por favor. Lo van a ver aquí en su pantalla. Romanos 7, versículo 7 en Nueva Traducción Viviente, por favor. Quiero que entiendan bien, porque estamos desarrollando el primer punto. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? Véanlo en esta versión. ¿Y qué dice Pablo? De ninguna manera. De hecho, fue la ley que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera, no codicéis. Versículo 8. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Ahorita lo voy a explicar. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Versículo 9. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida. Versículo 10. Y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. Versículo 11. El pecado se aprovechó de esos mandatos y ¿qué? Y me engañó. Usó los mandatos ¿para qué? Para matarme. Versículo 12. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son rectos y buenos. Amados hermanos, ¿cuál era el problema? El problema es que la ley denuncia la condición del hombre, el estado del hombre sin Dios. Eso es lo que hace la ley, la denuncia el estado de la condición del hombre sin Dios. Por tanto, el hombre, al no tener capacidad de obedecerla por sí misma, la ley lo acusa de desobediencia. No sabía el hombre hasta que conoció la ley, como está explicado por Pablo. Y esa acusación que hace la ley de desobediencia, pues mata al ser humano, y no solamente lo mata, sino que también lo condena. Porque eso es lo que estudiamos en Romanos. Esa es la condenación. Y no olviden el título, de condenación a justificación. O sea que el problema no está en la ley expresa el carácter de Dios, el problema no está en Dios, Dios es santo. El problema es que el hombre no es como Dios. El hombre es diferente a Dios y en su corazón hay pecado. Hermanos, Pablo nos está haciendo una comparación desde del antiguo pacto, que le llama ministerio de muerte, con el nuevo pacto, que le llama el ministerio del Espíritu. Esto es bien importante. Espero que no se me cansen ni se me duerman. De aquí desprende mucho de nuestro fundamento de fe, de quién es Dios. Cuando el Señor dio la ley en el pacto sinaítico del que estamos viendo, el propósito que cumplió esa ley en el hombre fue exponer el pecado del hombre, para que no dijeran que anduvieran bien. ¿Se imaginan? Exigirle su justo cumplimiento, y al hombre, al no tener la capacidad de hacerlo, entonces lo culpó, lo condenó, lo mató. Y eso es lo que se le conoce como ministerio de muerte. Eso es. Ahora, claro, que la más grande consecuencia de la desobediencia en la ley, pues la más grande es la maldición, y trasciende hacia la eternidad. Y eso tú y yo lo sabemos, y lo tenemos que decir. Hay un infierno y hay un cielo. Satanás se encarga de decir, no hay infierno. No, esa es mentira. ¿Cómo crees? Esa es una idea para que te metan miedo y te tengan controlado. Pues somos controlados por el Espíritu Santo, ¿no, esposos? Esposas, ayer lo vimos. Ese es el control que debemos de tener. Pero ese control nos lleva a la vida eterna. El descontrol nos lleva al infierno. Muchos hoy se han dado cuenta que realmente Dios existe. Muchos. ¿Cómo se han dado cuenta? Cuando se han visto en la realidad, después del último paso, cuando esto deja de funcionar. Hermanos, esto es bien importante, porque Pablo nos está haciendo una comparación que nos va a llevar hacia una esperanza, hacia una vida.
Y sabes, cuando dice ministerio de muerte no quiere decir que no fue dada en gloria. Y te lo vuelvo a decir, yo sé que recuerdas Éxodo, cuando está la preparación de los 10 mandamientos ahí con Moisés, cómo el Señor desciende de esa nube espesa al del monte Sinaí, a través de humo, a través de fuego, a través de voces, sonidos, trompetas, de tal manera que incluso un animal que si se acercaba, ¿qué le pasaba? Se moría. Y si alguien se acercaba, nadie era digno de estar ahí. Es más, nadie del pueblo podía acercarse. El mismo pueblo le dice a Moisés que no vuelva a ocurrir eso, porque ese evento es terrible ante mis ojos, me da miedo, me da terror. Moisés les explica, y lean Éxodo, está hermoso. Moisés les explica, eso está hecho para que tengan temor de Dios, para que caminen rectamente siempre. Efectivamente, cuando el Señor dio los 10 mandamientos, pues sí, fue en un ambiente glorioso. Pero yo te quiero decir algo, y porque seguramente esto, por eso lo ponía Dios, y quiero que me pongan mucha atención, porque seguramente tú y yo tenemos estas preguntas. Por favor, pastor, yo ponía, y me pongo a ti y me pongo a mí, por favor, Señor, explícame qué es tu gloria. Explícame qué es tu gloria. Y te lo quiero decir sinceramente, es algo muy complejo, me lo estás poniendo muy complejo. Es una situación compleja definir la gloria de Dios, porque si tú estudias toda la Biblia vas a encontrar a lo largo de toda la Escritura muchos detalles que pueden enriquecer alguna de la definición de la gloria de Dios. Pero sin lugar a duda, la gloria de Dios es la manifestación, escucha, de las perfecciones de Dios de manera armónica, que no se contradice en todos sus atributos ni en sus perfecciones. Hoy es un tipo de enseñanza diferente, si se dan cuenta. Y yo quiero que pongan mucha atención. Ha sido mi oración. De hecho, le decía a mi esposa, ayúdame a orar, que esto nos enseñe mucho. Dios se manifiesta de manera perfecta en todos sus atributos. Ellos tienen una interdependencia, un atributo con otro atributo. Y aquí quiero enseñar esto. Por ejemplo, cuando Dios demostró su gloria en el monte Sinaí, en esa nube espesa, a través del fuego, a través de las voces, bueno, el Señor estaba teniendo misericordia de Moisés, pero al mismo tiempo, a través de esa escena, el Señor estaba mostrándole al pueblo lo que era capaz de hacer si el pueblo no obedecía: la muerte. ¿Se capta, hermanos? De verdad que oro por eso. En un mismo evento, la gloria de Dios con dos vertientes. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende? En un mismo evento protege la vida de una persona, y en ese mismo evento hace juicio sobre los demás. Y ahí vemos algo de los atributos de Dios en una acción: por un lado su misericordia y por otro lado su justicia. La ira de Dios trabaja armoniosamente en esa manifestación. ¿Escuchaste? Esa es la gloria de Dios. Pero yo sé que tú sabes y tú conoces, y viene a tu mente el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, cuando nos dice que Jesús vino a manifestar la gloria del Padre. Era como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y pues sí, evidentemente Jesús vino a reflejar algunos atributos de Dios que se vieron potencialmente en Jesucristo. ¿Estás de acuerdo? De manera armónica, todos estos atributos o todos estos eventos que se vieron en Jesús fueron de manera armónica, y Él los manifestó tanto en sus enseñanzas, en sus milagros, y todo lo que hacía Él estaba Dios, porque Él era Dios. Ahora quiero que noten algo que Pablo dice en el versículo 7 que estamos leyendo en 2 de Corintios 3:7, que ese ministerio de muerte o antiguo pacto fue dado o fue grabado con letras de piedra y fue con gloria, o sea, la gloria del Señor estuvo ahí. Y escucha algo bien importante.
tanto que los hijos de Israel no pudieron ver, no pudieron fijar en él el rostro de Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué sucedía eso, hermanos? ¿Por qué? Porque era la gloria del Señor. Y estamos ahí en esa famosa escena cuando Moisés está en la presencia especial de Dios y cuando regresa al pueblo, pues nos vamos a dar cuenta que viene con el rostro resplandeciente, de tal manera que el pueblo, ¿qué dice? ¿Se acuerdan? ¿Qué sucedía con el pueblo? Les daba miedo, ¿se acuerdan? ¿Y qué sucedía? Le dije, no, por la cara resplandeciente, por el rostro resplandeciente, de tal manera que el pueblo no le podía ver. Y más adelante el pueblo le va a pedir que no, por favor, que no los mire más, porque es incómodo mirarle el rostro. Sin embargo, Moisés, cuando le hablaba al pueblo, se quitaba el velo para que el pueblo viera su rostro, viera su luz. Pero una vez que la luz empezaba a desaparecer del rostro de Moisés, ¿qué hacía Moisés? ¿No se acuerdan? Se ponía el velo y luego entraba a la presencia de Dios. ¿Por qué te estoy diciendo eso, hermano? Esto es bien importante. ¿Qué significa eso? ¿Por qué Moisés no dejaba que el pueblo viera cómo la luz del rostro iba desapareciendo? Lo vamos a contestar más adelante. Y quiero que no te me duermas para que escuches la respuesta. Pablo nos va a dar la razón al respecto. Y hay muchas características y cualidades que nosotros podemos ver en la gloria de Dios. Cuando el Señor dio los 10 mandamientos, el pueblo pudo ver esa gloria. Pero sabes, yo quiero que entiendas esto de una manera muy práctica. Hermano, por favor, no te me enredes ni te atores de lo que estamos leyendo y viendo aquí. Lo que tú lees en el capítulo 3, versículo 17 que estamos leyendo de este Primera de Corintios, y versículo 7, discúlpame, dice, ¿estás ahí? Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual que había de perecer. Ahí viene la respuesta de lo que les dije. Y lo que quiero que entiendas es que la gloria de Dios se había manifestado en ese pacto que que Pablo le llama ministerio de muerte. Tú y yo entendimos hace 8 días por qué ministerio de muerte, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica, porque el hombre no podía cumplir lo que la letra pedía o demandaba, porque es incapaz el hombre de cumplir. El único que le cumplió, ¿quién fue? Cristo, cabalmente, puntualmente. Por lo tanto, el ministerio de muerte es eso a lo que le está llamando Pablo, y que tendía a desaparecer. La gloria del Señor estaba presente porque eran sus mandatos, es su carácter, es su presencia. Le estaba mostrando al pueblo quién era Dios. Cuando veía el rostro de Moisés decía, wow, es tremendo, no lo puede soportar. Pero Moisés se tapaba el rostro cuando iba desapareciendo. ¿Sabes para qué? Para que no perdieran la esperanza. Ya lo vamos a ver, me adelanté. Era algo que el pueblo tenía que entender, el pueblo de Israel. Sin embargo, darnos cuenta de que el pueblo no entendió el mensaje por muchas de las cosas que hicieron. Tú y yo sabemos, ese pueblo duro de cerviz. Hermano, aquí hay mucha enseñanza. El pueblo duro de cerviz. Cuando Moisés va a subir al monte de Sinaí, precisamente por las tablas de piedra, ¿se acuerdan qué le dice Moisés al pueblo? ¿Cuántos días estuvo Moisés? 40 días, y Moisés sabía que iba a tardar, y le dice al pueblo, lean Éxodo 31, Éxodo 32, bueno, desde el Éxodo 19 está en la ley de las tablas, pero lean, y le dice al pueblo, por favor, compórtense. Ahí está Aarón. Cualquier cosa que necesiten, por favor, voy a ir a tal, sí, no. Llega, se está 40 días, 40 noches y dice Dios, ¿sabes qué? Este pueblo es duro de cerviz. Baja, porque mira ya lo que hicieron, no sabe lo que hicieron. ¿Y qué sucedió cuando bajó Moisés? ¿Qué estaban haciendo? Adorando un becerro de oro. ¿Y qué le dice Aarón?
Es que ya no aguantaban, es que estaban inseguros, es que estaban inciertos, es que querían ver a Moisés porque no estaba su líder. ¿Y qué hiciste? Pues yo les di permiso que no. ¿Y qué hizo Moisés? Muy bien, muy bien. Rompió la tabla. La rompió. ¿Cómo va a ser? Y a mí me enseña mucho esto. ¿Sabes por qué? Como pastor, yo veo el corazón, el amor de un pastor sobre el pueblo. ¿En qué? En paciencia. Porque ciertamente, imagínate, Moisés, ¿cuánto está pasando ahí? Y llega Dios y le dice, ¿sabes qué, Moisés? Los voy a aniquilar. ¿Y qué hace Moisés? Ruega, ora, le pide al Señor, no, por favor, no, por favor. Son necios, son tercos, no entienden, son duros, son testarudos, así son. No se duerman. Se duermen, dice Moisés. Se van al baño. Pero Moisés aguanta en el amor y en la paciencia. Esto me enseña mucho acerca de cómo debe de ser un pastor, hermanos. El pastor debe de estar entregado en el amor hacia las ovejas, en el entendimiento, porque el pastor es igual que las ovejas. Porque Moisés había matado a un egipcio y lo había escondido porque lo quería hacer a su manera y no a la manera de Dios. Y fue cuando Dios le dijo, lo has hecho a tu manera, y por lo tanto las consecuencias venían y llegaban. Y así somos. Pero nosotros tenemos que entender esto. Pablo les está enseñando cómo era la ley y que esa ley llevaba a la muerte. El carácter de Dios estaba plasmada en esa ley. Era santo, y aunque le llama ministerio de muerte, era glorioso porque era el carácter de Dios. ¿Se entiende, hermanos? ¿Sí se entiende? La comparación es esta: el ministerio de muerte, el antiguo pacto, el ministerio del Espíritu, el nuevo pacto, tienen rasgos muy profundos, características muy distintas que vamos a ver hoy. La razón por la cual hace esta comparación Pablo es porque está tratando de demostrar algunas diferencias entre el antiguo y el nuevo pacto. Y escucha, por favor, hermano, realmente no son pactos iguales. Por favor, son pactos diferentes. Y aquí quiero ser muy claro: la diferencia entre el antiguo y el nuevo es sustancial, de fondo. Quiero dejar eso claro, porque la diferencia entre el antiguo y el nuevo es de fondo, es de sustancia, es de naturaleza. Son dos naturalezas distintas, son dos pactos diferentes. ¿Y por qué lo digo? Bueno, tú y yo lo vimos hace 8 días, pero hoy lo vamos a entender mejor con este pasaje. Jeremías 31, versículo 31 en adelante, por favor. Dice Jeremías: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Versículo 32: no como el pacto que hice con sus padres. ¿Cuál era ese pacto? El antiguo pacto. ¿Cuál era? El ministerio de muerte del que está hablando Pablo. ¿Se dan cuenta? El día que tomé su mano para sacarlos, está Jeremías hablando de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Amados hermanos, era un pacto condicional. Escucha, por favor, porque ahí vienen de las diferencias. El antiguo pacto era un pacto condicional. Si haces esto, recibes recompensa, pero si no lo haces, ¿qué recibes? Muerte, maldición. Y dice, fue invalidado por ellos, está diciendo Jeremías. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este pacto, el nuevo pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley. ¿En dónde? A ver, hermanos, la pregunta para todos ustedes: ¿quién pone la ley en la mente de los miembros del nuevo pacto? ¿Quién? 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 El Espíritu de Dios. Sí, es Dios, desde luego, pero es el Espíritu de Dios el que hace eso. Y por eso es que Pablo le llama a los corintios el ministerio del Espíritu. Al nuevo pacto, es el Espíritu que pone la ley de Dios, ya no en la tabla de piedra, sino ¿en dónde? En la mente, en el corazón. Por eso dice Jeremías: y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos, ¿por qué? Por Dios, y ellos me serán por pueblo.
Versículo 34, y ya lo vimos hace 8 días, y no enseñará más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán. ¿Quién hace esa obra? El Espíritu de Dios. El Espíritu es el maestro, el Espíritu de Dios es el que enseña a todos los miembros de la comunidad del nuevo pacto la verdad de todo el conocimiento. Y es el Espíritu de Dios que mora en ti y en mí y que nos hace caminar en rectitud, en integridad, en verdad. Y que todo lo que hacemos lo hacemos en obediencia, en sujeción y en el temor de Dios. Por eso es que muchos nos conocen, y se los dije hace 8 días, somos Biblias abiertas. Muchos ven que ese ministerio del Espíritu Santo esté realmente. Recuerda cómo se llama la prédica: de condenación a justificación, porque el que está en el Espíritu, justificado es. Estamos entendiendo la enseñanza, hermanos. Así que en este texto de Jeremías es ver esta diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto que habla Pablo del Espíritu. Es algo de más importancia. ¿Sabes por qué es de más importancia? Porque trasciende a lo eterno. Aquello era momentáneo, tenía que pasar. Escúchame algo, mi hermano. ¿En qué podemos diferenciar la obra del Espíritu en el nuevo pacto? ¿En qué podemos diferenciar en esto? ¿Sabes en qué se diferencia en el nuevo pacto? En su alcance. ¿Tú te acuerdas? O bueno, cuando en el antiguo pacto o en el Antiguo Testamento, ¿tú te acuerdas de la nación de Israel? Que ellos venían a Israel para conocer ¿a quién? A Jehová, al nombre de Jehová. Pero ¿qué sucede en Pentecostés, en Hechos 2? Todo lo contrario. Al descender el Espíritu Santo en Pentecostés, capacita ¿a quién? A la iglesia. ¿Para qué? Para ir y predicar y expandir el Evangelio. Y este alcance de la obra del Espíritu Santo es superior, porque en el reino de Israel, ¿te acuerdas cuando sucedía con Salomón, por ejemplo? ¿Te acuerdas de la reina que va a visitar a Salomón para ver la gloria de Dios? Ella fue para ser testigo de lo que estaba sucediendo con Salomón. Pero en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, el Espíritu Santo nos capacita a todos los creyentes, a todos los miembros de la comunidad del Nuevo Pacto que tienen al Espíritu Santo en su corazón, para que puedan ser verdaderos testimonios vivientes en todo mundo y puedan compartir el Evangelio. Ese es el impacto mayor que da el Espíritu Santo. Ahorita al final vamos a ver qué es que genera vida. Así es que, hermanos, quiero que vean esto y que también podamos entender, porque solamente si no vemos esta extensión y la obra maravillosa de Dios a través de lo que hace en el nuevo pacto con el Espíritu Santo, pues tú y yo sabemos, hoy la iglesia pues se edifica con los dones que Él ha derramado en la iglesia. Y sabemos, y ya lo estudiamos en Corintios también precisamente, que los dones fueron a cada uno que ha recibido al Espíritu en su corazón, es decir, que se ha hecho las paces con el Señor Jesucristo, le ha dado un don. ¿Y ese don para qué es? Para edificación de la iglesia. Es la obra extensiva del Espíritu Santo en el nuevo pacto. Por eso tiene mayor intensidad en la manifestación de los dones, en ir y proclamar la verdad del Señor. Así es que podemos decir que el nuevo pacto es el ministerio del Espíritu Santo, escucha, porque el Espíritu Santo graba en la mente y en el corazón la ley de Dios. Pero ¿qué crees? Pablo sigue su comparación. Yo sé que esto es profundo, denso, pero Dios que nos dé entendimiento. Versículo 9. Porque si el ministerio, ¿de qué dice, hermanos? Versículo 9 de 2 de Corintios 3:9. Porque si el ministerio ¿de qué? De condenación. Esto es otra expresión del ministerio de muerte. Fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. ¿Cómo se llama la enseñanza? De condenación. ¿De dónde sale el título? De este versículo 9. De condenación a justificación. Y tú y yo entendemos, de muerte a vida le hubiera puesto. Y estaba con esa duda. De la letra al espíritu. Del viejo al nuevo pacto. ¿Se entiende, hermanos? ¿Se entiende esto? Es eso. Es eso lo que nos está diciendo Pablo. Y algo sobresaliente con esta comparación es que Pablo, escucha, lo hace de alguna manera
hasta en términos legales. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo, cuando el pueblo se rebeló a Dios en el antiguo pacto, después de haber recibido la ley, el Señor los castigó con dureza y los condenó por lo menos como 40 años caminar por el desierto, y les privó de entrar, ¿a dónde? A la tierra prometida. Es un ministerio de condenación, efectivamente. El pueblo no podía responder en la obediencia del antiguo pacto, entonces la ley los culpó legalmente. ¿Se entiende? Los culpó legalmente. Ahora, lo que está haciendo Pablo es el contraste con el nuevo pacto. Y dice, el nuevo pacto es el ministerio de justificación, y eso también es legal. Es a través del nuevo pacto que hemos sido declarados justos delante de Dios. Hermanos, esto es algo que tenemos que entender y grabarnos hoy, porque esa justicia no la tuvimos tú y yo por nuestros méritos, ni por lo que hicimos, ni por nuestras obras. Lo hizo alguien. ¿Quién lo hizo? Nuestro Señor Jesucristo. La justicia preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Él sí, Él sí. Ahora les pregunto, hermanos, ustedes que son muy estudiosos, gracias a Dios, ¿Jesús tuvo el ministerio de obras o el ministerio del Espíritu, de fe? Piénsenlo. A ver. ¿Cumplió la ley? ¿Todo? Entonces, obviamente la fe y todo, pero ¿qué hizo? Nosotros no podemos cumplir la ley, por más que te esfuerces, y por eso traes peso en el corazón, porque quieres hacer y hacer y hacer, pero primero para hacer tenemos que ser hijos de Él. Y cuando lo hago por convicción, dejo de atender, ir, estar. ¿Por qué? Porque yo ya creí en el Señor. Pero si lo hago por mis fuerzas, me voy a cansar y no voy a pasar. Ahorita vamos a entrar a eso. No puedo cumplir con la ley, hermano, si no tengo el Espíritu. Si no tengo el Espíritu, no puedo cumplir. Y cuando tengo el Espíritu es porque tengo a Cristo. Entonces yo no cumplió Cristo en mi lugar. ¿Se entiende, hermanos? ¿Sí? Así que notan esta comparación del ministerio de muerte o ministerio de condenación del antiguo pacto con el ministerio del Espíritu. Pues sí, es muy, muy visible, muy notable. Por esto esta enseñanza, hermanos, es bien importante. Versículo 10, porque aunque lo que fue glorioso, 2 Corintios 3:10, perdón, aunque lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Versículo 11, porque si lo que perece tuvo gloria, entiéndese el antiguo pacto, mucho más glorioso será lo que permanece, entiéndase el nuevo pacto. Ponme atención, solamente velo en Nueva Traducción Viviente, lo vas a entender mejor. No te me duermas. Versículo 10. De hecho, aquella primera gloria no era para nada gloriosa, comparada con la gloria sobreabundante del nuevo camino. Me detengo. Gloria, gloria, gloria. La gloria del Señor está presente. Su ley era la gloria de Dios, era su carácter santo. Aunque sea el ministerio de muerte, Pablo le está denominando así porque nos llevaba a la muerte por nuestra condición, por nuestro pecado, por nuestro corazón caído, por la tendencia que tenemos hacia el pecado. Génesis 6. Continuamente nos dirigimos hacia el pecado, así somos. Por eso es el ministerio de muerte, porque pues es la ley, no la podíamos cumplir. No la podemos cumplir. Nos gana, es como si vas en un Ferrari y te encuentras un letrero en una superautopista y te dice a 40. No, todavía ni primera a 40 en un Ferrari. No, estoy haciendo un ejemplo para que entendamos. No, ¿cómo? No, me gana el impulso. A 120, ¿no? Y ya que voy a 120, 300. Y así es nuestra vida. Así es nuestra vida de acelerada. No nos podemos. ¿Por qué? Porque no podemos cumplir con la ley. ¿Se entiende, hermanos? Así era. Por eso dice el versículo 10 en Nueva Traducción Viviente, versículo 11. Así que el antiguo camino, me gusta cómo lo dice ahí, porque es un antiguo camino, el antiguo pacto, que ha sido, ¿qué, hermanos? Era glorioso. Cuanto más glorioso es el nuevo que permanece.
Se los dije hace rato. ¿Se dan cuenta la diferencia del antiguo y del nuevo pacto? ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Sí? Es bien importante para mí como pastor que la iglesia conozca esto, ¿eh? Es muy importante que para mí como pastor la iglesia conozcamos esto. Lo que está diciendo Pablo es que si finalmente cuando se dio el pacto, el antiguo pacto, el pacto sinaítico, la gloria del Señor estuvo detrás. Escucha, bueno, esa gloria tendía a desaparecer cuando el rostro de Moisés, iluminado con la luz temporal, asimismo la gloria de ese pacto va a desaparecer porque vendrá un pacto superior, un pacto mejor. Ahora, ¿ustedes creen que el pueblo entendió este mensaje? En el momento en que Pablo está diciendo esto, vamos a ver un poco de ellos, de ese momento, porque muy pocos pusieron su esperanza. Escucha esto, por favor. Pusieron su esperanza no en la ley, pusieron su esperanza no en su capacidad de obedecerla, porque no la tenían. Pusieron su esperanza en la promesa de Dios. ¿Se entiende eso? Esos pocos se salvaron del antiguo pacto fue porque pusieron su esperanza en la promesa de Dios, en la promesa de un sustituto. Y esto me parece muy interesante porque entonces la superioridad del nuevo pacto trae esperanza para los que participamos en él. Y esa esperanza la vemos en el segundo punto, como les dije, una gloria que da esperanza. Versículo 12, por favor. Todavía tengo tiempo, ¿eh? Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Velo en Nueva Traducción Viviente, por favor. Versículo 12. Ya que este nuevo camino nos da tal confianza, podemos ser muy valientes. Noten esto. Cuando el Señor dio la ley en el antiguo pacto, los hombres no debían de confiar en la ley. Y no debían de confiar en la ley en el sentido de que ellos, por sus méritos, podían ganarse la recompensa de Dios. Esa no era la idea. ¿Sabes? Porque tú y yo sabemos, porque iban a fallar. La ley, escucha, porque esto ya nos va a dar luz. Tenía que haber sido vista como lo dijo Pablo. Y ahorita te voy a decir la cita. La ley tenía que haber sido vista como, de ellos, algunos pocos así la vieron, como un ayo. ¿Se acuerdan lo que es un ayo? A-Y-O, ¿se acuerdan? Sí, es un ¿qué? Un guía. Es alguien que te dirige. Tenía que hacer vista así la ley, como un ayo. ¿Para qué? Para que la vieran que alguien iba a hacerlo por ellos. Gálatas 3:24 nos va a dejar más luz sobre esto que les estoy diciendo. De manera que la ley ha sido ¿qué? Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Ya sabes qué es ayo? Un guía. ¿Hacia quién? Hacia Cristo. ¿A fin de que qué? Fuésemos justificados por la fe. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esto es bien importante. Los pocos que creyeron en el antiguo pacto y que están registrados en la Escritura, pusieron la fe en esa promesa. No decidieron confiar en sus propias obras, en sus esfuerzos. Pusieron su fe, su confianza en la promesa de Dios. Ellos entendieron perfectamente que vendría alguien que anunciaba a alguien que cumpliría perfectamente, cabalmente toda la ley. ¿Quién era? Cristo nuestro Señor. Por eso Pablo dice en el versículo 12, eso es lo que dice, es que la gloria del nuevo pacto pues nos da esperanza. La esperanza del nuevo pacto, ¿quién es? Cristo. Cristo, mis amados. Y gracias a esa obra perfecta de Cristo, ahora nosotros formamos parte de ese nuevo pacto. Pasamos de condenación ¿a qué? A justificación. Ya lo hemos explicado, hermanos. Ya lo hemos y lo sabemos perfectamente. Fue Cristo quien lo cumplió. Y no me canso de decirlo y lo tendremos que decir las veces que sean necesarias siempre. Porque es Cristo a quien debemos de ver.
En todas las predicaciones, en todo lo que nosotros hablemos, cantemos, digamos, hagamos, es Cristo a quien debemos de ver, a quien debemos de dirigirnos y a quien debemos de darle la gloria, porque es por Él que podemos entender esto, pasar de muerte a vida, pasar de condenación a justificación. Hermanos, es Cristo, no es nuestras capacidades. Pablo lo dijo muy claro, no soy yo, mi competencia no es mía. Mis credenciales las tengo por basura. Es Cristo el que me ha dado todo. Por el conocimiento de Cristo es por lo que yo vivo. Y tú y yo tenemos que vivir de esa manera, hermanos. Eso nos debe de llenar de esperanza. La esperanza no está puesta en mí, como aquel que tiene la capacidad de obedecer. La esperanza no está puesta en la ley, porque eso hoy debes de entender que la ley me llevaba a Cristo. Era el ayo que me llevaba a Cristo. La esperanza se pone en la persona de Cristo, porque Él vivió una vida perfecta. La esperanza se debe de poner en aquel que por su obediencia lo llevó a la cruz. La esperanza se debe de poner en Él. Así es que, mis amados hermanos, esa persona, la persona de Cristo, que de principio a fin es nuestra esperanza, Él cumplió cabalmente la ley. Él bajó a esta tierra para hacer el propósito y la voluntad del Padre. Él obedeció todo, pero también Él dijo algo muy claro, que Él va a regresar. Él va a regresar. Y no me queda duda, no me queda duda que los tiempos cada vez anuncian más su próxima venida. No me queda duda, no estoy diciendo que mañana nadie sabe, ni el mismo Jesús sabe, ni el mismo Jesús, solo le compete al Padre. Pero Él mismo no nos dejó nada oculto y nos enseña a ver cómo todo lo que está sucediendo alrededor y lo que se ve y lo que podemos asumir por el conocimiento de lo que Dios nos deja ver, de lo que Dios nos deja muchas veces en su presencia nos hace notar que ya el Señor está próximo. Hermanos, por eso esto es importante. Porque ¿qué esperanza puedes tener de un presidente, de un partido, de una nación, de un político, de un imperio? ¿De qué esperanza puedes tener? Y me fui a lo más alto, porque te puedo decir un deportista, un cantante, un youtuber. ¿Qué esperanza te puede dar eso? ¿Una carrera? ¿Un grado económico bien? ¿Qué esperanza te puede dar? Y te lo digo sinceramente, ¿de qué te sirve ganar tu alma? ¿De qué te sirve ganar el mundo y perder tu alma? ¿De qué te sirve? No, la esperanza es Cristo. En Él tenemos esperanza, esperanza eterna, real, verdadera. Amén. Pero también esa esperanza, esa gloria del antiguo pacto y la gloria del nuevo pacto, ¿sabes qué trae? Libertad. Versículo 13, por favor. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista, a fin de aquello que había de ser abolido. Vuelvo a recurrir a la Nueva Traducción Viviente para que nos dé una explicación con más entendimiento. Escúchenme, no somos como Moisés, quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. Efectivamente, Moisés se cubría el rostro con el velo para que ellos no pusieran su confianza, su esperanza en algo pasajero. Por eso lo hacía. Eso era lo que representaba el rostro de Moisés iluminado temporalmente, sino que su esperanza estuviera puesta en algo no pasajero. Versículo 14, Nueva Traducción Viviente, ahí mismo. Pero la mente de ellos, ¿qué dice, hermanos? Se endureció. Híjole, y qué tremendo está Pablo ahí diciendo. Imagínense, está predicándole ahí al primer siglo, a la iglesia incipiente. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, es decir, Moisés dice en sus Biblias, el mismo velo que dice, les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente ¿al qué? Esto es maravilloso, hermanos, porque yo sé que si tú estás no entendiendo esto, es porque necesitamos al Espíritu Santo para entenderlo.
Eso es lo que está diciendo. Por eso, hasta el día de hoy sucede que en los judíos que están esperanzados en el Mesías que no ha llegado, no lo han entendido. ¿Sí se entiende? No lo han entendido. Siguen con el velo puesto y siguen leyendo ahí el Torá, el Tanaj, y siguen leyendo, pero no lo entienden. Siguen esperando al Mesías. Pero llegará el Mesías, pero por segunda vez. Para ellos la primera vez, pero ahí se van a dar cuenta qué error tan grave. Por eso dice el versículo 15: efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen que el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. Versículo 16: en cambio, cuando alguien, ay hermanos, que el Señor obre en este día, en el día de salvación. Cuando alguien se vuelve al Señor, ¿qué dice? El velo es quitado. Todo lo que he dicho y todo lo que hemos tratado de explicar se puede entender mucho mejor, a pesar de mis errores y de mis faltas y de lo que yo no pueda expresar bien, si el Espíritu Santo mora en ustedes, porque Él es el mejor maestro. Él es el mejor maestro que cualquier pastor, teólogo y que cualquiera de este mundo. Cuando tú escuchas la palabra de Dios y la llegas a comprender y a consumir, dices, wow, es cierto. No lo podría yo entender si no es con el Espíritu Santo. Es nuestra tarea como maestros, como pastores, esforzarnos en dar el alimento de una forma sencilla, que la podamos entender, para que el Espíritu vivifique en nosotros. Pero hoy esto es muy sencillo. Con este versículo 16 se quita el velo de muchos. Pablo está haciendo una crítica muy fuerte al pueblo judío. Está criticando su forma de cómo están estudiando su Antiguo Testamento. Él está haciendo una crítica fuerte en este pasaje, porque supongamos que un judío del siglo I siguiera leyendo su Biblia, le pongo, para nosotros sería el Antiguo Testamento, y está leyendo el Antiguo Testamento. Pablo le dice: leen el Antiguo Pacto y no entiende que hay una esperanza que vendrá. No lo entendían y no lo entienden, que es lo que les digo. Y esta crítica tan fuerte, hermanos, pues es algo que para ti, para mí también hoy opera. Porque necesitamos, hoy los que no hemos llegado o reconciliado con el Señor, hermanos, necesitamos al Espíritu para que nos dé esta vida, para que podamos entender esto cuando leamos. No es leer por leer, porque yo les digo académicamente, y hoy hemos academizado tanto la lectura de la Biblia, académicamente podemos entender todos los principios del Señor. ¿Qué opinan? ¿Podemos entender la ley del Señor? ¿Podemos entenderla? ¿Qué opinan? Sí, académicamente, pero ¿podemos entender su revelación? ¿Podemos entender lo que Dios desea del corazón? Eso no. Se necesita el Espíritu de Dios, y por eso ellos se esfuerzan y quieren sacar, pero no lo entienden porque están velados del corazón. ¿Se entiende, hermanos? ¿Sí? Esta es su interpretación de ellos del Antiguo Testamento. Los deja simplemente como esclavos de la ley, bajo la maldición de la ley. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Hay una ceguera espiritual. Ellos no entienden la labor de la ley en el Antiguo Pacto, que era llevarnos a Cristo, y ellos no lo están entendiendo. Hermanos, tienen un problema en su entendimiento, en su estudio. ¿Por qué? Porque no tienen al Espíritu. ¿Cuál es la aplicación práctica para nosotros? Cuando alguien conoce verdaderamente al Señor y el Espíritu Santo mora en su vida, Él le da la capacidad de comprender la verdad de la palabra de Dios, que no es meramente académica, es espiritual. Amén. Solamente el Espíritu Santo puede dar esa capacidad, hermanos. Es ahí cuando esa persona es libre, que lo que estamos diciendo de la libertad, y es libre porque entiende que ya no está sujeta a una maldición, a una muerte, a una condenación. Es libre porque ahora entiende que ha pasado de muerte a vida.
Juan 8:32, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. ¿Quién es la verdad? No se me distraigan, hermanos. Esto es importante, esto es vida. Sin duda lo que está haciendo Pablo está haciendo una crítica dura a esos judíos de ese tiempo, en una lucha que ellos trataban de entender el Antiguo Testamento y tratar de encontrar ahí el camino de la salvación, pero no era ahí. Así es que el Señor dice, el versículo 17, pasamos en Nueva Traducción Viviente: el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Se dan cuenta? Así es que, hermanos, nosotros estamos viendo cómo la gloria, de gloria en gloria, nos lleva el Señor. De la gloria del Antiguo Testamento, que si bien Pablo nos dice que era el ministerio de muerte. ¿Por qué? Porque no podíamos cumplirlo nosotros. ¿Por qué? Porque no estábamos capacitados para hacer eso. ¿Por qué? Porque no queríamos hacerlo. ¿Por qué? Porque no buscábamos a Dios. ¿Por qué? Porque éramos incapaces de cumplir. Porque violar un mandamiento era violar toda la ley. Entonces, por lo tanto, no podíamos. Teníamos que buscar un ayo, un guía, alguien que nos dirigiera hacia el cumplimiento, que tomara nuestro lugar, que fuera nuestro sustituto. Es Jesús. Y por lo tanto ahora ese antiguo pacto nos libera y ahora nos transforma. Último punto, versículo 18. Esta gloria nos transforma. Versículo 18. Vamos a leerlo en Nueva Traducción para ya no leerlo en la. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido, ¿qué, hermanos? Quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace ¿qué? Más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero decirles algo. ¿Cómo pudo el pueblo de Israel ver la gloria de Dios cuando el Señor les dio la ley? ¿Cómo pudo? Ya lo escucharon. ¿A través de quién? De Moisés, en el rostro de Moisés. Y cuando Moisés estaba en aquel lugar, Moisés se acerca al Señor en Éxodo 33 y le dice, en Éxodo 33, 18, le dice: Señor, por favor, porque le empieza a rogar, pero ¿cómo van a saber que tú eres el que me enviaste? Pues vas a hacer todo esto. Pero ¿cómo vas a, Señor? Si tú no vas conmigo, si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí, porque el Señor ya les había mandado a salir, a tomar posesión de la tierra prometida, y Él les había dicho: yo haré, mi ángel destruirá a todos esos pueblos que tienen que ser destruidos. Yo haré todo, dice, pero tú vas a dirigir. Pero Señor, por favor, y le dice: muéstrame tu gloria. Éxodo 33, 18. Y sabes una cosa, Dios le contesta a Moisés: sabes, te voy a dejar ver algo de mi gloria. ¿Se acuerdan cuando le dice que hay una peña ahí y un hueco en la peña, y dice: yo ahí te meteré cuando yo vaya a pasar, y pondré mi mano, te taparé, y solo tú alcanzarás a ver qué? Ese lenguaje es un lenguaje para nuestro entendimiento, porque Dios, ¿qué es? ¿Entendemos? O sea, no iba a poder verlo, no es que tenga espalda, simplemente era un lenguaje para hacerle ver que no podía estar completamente con el Señor. Y le dice: te voy a dejar ver mi espalda y vas a ver mi gloria. Moisés solamente puede ver las espaldas de Dios, pero no puede ver su rostro. ¿Qué significa eso, hermanos? Que la gloria de Dios le fue revelada a Moisés de manera parcial. Y cuando el pueblo de Israel quería vislumbrar esa gloria, tenía que mirar el rostro de Moisés, y a través del rostro de Moisés veían parte de la gloria de Dios, que también era parcial. No tenían una visión directa, como dice el versículo 18 que acabamos de leer aquí. Un espejo con cara descubierta. No lo tenía el pueblo en ese momento. ¿Quiénes son todos aquellos que pueden mirar como por un espejo a cara descubierta la gloria del Señor? ¿Quién? Todos aquellos que dice el versículo 16, todos los que se convierten al Señor. Hermanos, esto es una obra de regeneración. Vamos de gloria en gloria, eso significa santidad, para asemejarnos más a Cristo, para parecernos más a Él. Por eso no pierdas de vista este versículo 18, porque es bien importante.
importante, con eso termina el capítulo 3, porque dice, por tanto, nosotros todos mirando cara a cara, a cara descubierta, perdón, como en un espejo, la gloria del Señor. Qué hermoso, hermanos, nosotros ya no vemos una parte, vemos todo, porque ¿a quién vemos? Díganlo, ¿a quién? A Cristo. Es la gloria del Señor, y cuando tú y yo nos vemos la obra del Señor. Y luego dice, fíjense, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Eso es la obra que está haciendo Dios en ti y en mí, Jesús. Solamente con Jesús podemos hacer lo que Tito 3:4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, escucha, nuestro Salvador y su amor para con los hombres, versículo 5, léanlo, nos salvó. ¿Cómo? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos, es por Él, es por Cristo que podemos ir de gloria en gloria. De gloria en gloria quiere decir caminando en santidad. En santidad. Es por eso que yo puedo dejar, y si tú lees Tito 3:2, 3, te vas a dar cuenta lo que éramos antes. Parte de lo que dice también Primera de Corintios 6:9, los vicios que teníamos antes, y como dice Pablo, esto eran antes, como dice en Gálatas 5:19, manifiestas son obras de la carne, todo lo que éramos, todo lo que hacíamos, todo donde estábamos, pero hoy vamos de gloria en gloria por alguien que sí pudo cumplir la ley, Jesús, que fue nuestro ayo y es nuestro ayo, nuestro guía hacia esa hoy de condenación a redención. Solamente con Jesús, hermanos. Así es que nosotros, escucha, la luz que tenía Moisés en su rostro era externa. La luz que tenemos nosotros, ¿cómo es? Interna. La luz que tenía Moisés en su rostro era temporal, pasajera. La luz que tenemos todos aquellos creyentes del nuevo pacto no es temporal, no es pasajera, es eterna. ¿No le dan gloria a Dios? Pues denle un aplauso al Señor, amados. ¿Qué estamos viendo, hermanos? Pues Pablo está contrastando, la experiencia de ser transformados del antiguo pacto, del ministerio de muerte al ministerio de vida. Eso es lo que le estaba diciendo a los corintios. Esa palabra de transformados describe el proceso de santificación y qué es lo que significa de gloria en gloria. En la misma imagen es un proceso glorioso porque nos conforma a la imagen de Cristo. Hermanos, quiero terminar porque la forma en que nosotros debemos de ver esto es que nos debe de llevar hacia un agradecimiento, a una gratitud en el corazón por lo que Cristo hizo. Muchas veces antes de llegar a Cristo nos esforzábamos sinceramente o queríamos hacer y hacíamos obras o parecía que estábamos ahí esforzados por querer ganar. No, pero es que esto le agrada a Dios. Seguramente ya Dios me tiene en el cielo por lo que hice. Lo pensamos y lo dijimos alguna vez, ¿sí o no? Seamos sinceros. No, tú ya te ganaste el cielo, ¿no te lo dijeron? Y todo porque cargaste 10 costales, ¿no? Nada más, o sea, para la construcción de algo. No, hermanos, ni siquiera. Isaías dice que esas obras sin Cristo eran como ¿qué? Como trapos de inmundicia. Y trapos de inmundicia habla precisamente de un concepto médico, precisamente, que son toallas sanitarias que se usaban en la antigüedad. Imagínate cómo eran nuestras obras sin Cristo. Imagínate, el corazón así era, engañado y engañoso. Hacíamos algo que pensábamos que a Dios le agradaba, pero dice Dios, tienes que tener a mi hijo para que él cumpla cabalmente todo lo que yo a mí, para que yo pueda ser un verdadero Dios justo y santo en tu vida. Porque mi justicia, eso no lo ve como bueno, lo que tú piensas que estás haciendo como bueno. Mi justicia es santa, es pura. Y hay alguien que solamente cumplió, nuestro Señor Jesucristo.
Por eso, hermanos, por eso termino. ¿Por qué termino así? Porque nosotros debemos de entender esto muy bien. Pasamos de condenación a justificación, pasamos de muerte a vida. Pero te digo algo bien importante que debemos de entender. Cuando tú entendiste ya esto y cuando hemos estado ya con el Señor y nos reconciliamos con Él y somos imperfectos y caemos y pecamos y muchas veces ofendemos al Señor, vamos al trono de su gracia, porque ahí está el Señor Jesucristo sentado a la derecha del Padre, abogando por nosotros, diciéndole al Padre: Padre, no le tengas en cuenta, Padre, yo morí por Él, ya fue alcanzado por mi sangre, Padre. Y ahí está abogando por nosotros. Somos imperfectos, estamos en un proceso de madurez, de construcción, de adelanto hacia allá con Él, de crecimiento. Eso es de gloria en gloria, eso es lo que está haciendo en nosotros. Pero también dice el Señor que Él vendrá. Él va a regresar. Y eso es una promesa también de la Biblia, escrita desde el antiguo pacto, que se cumple y se cumplirá en el tiempo del Señor, cuando Él decida. Pero ¿qué va a encontrar en nosotros? ¿Una iglesia santa? Una iglesia que camine fielmente, una iglesia que ha entendido que está en el nuevo pacto y que su vida ha sido regenerada, ha sido transformada, ha sido cambiada por el Espíritu, por el poder del Espíritu, y no por sus obras ni por sus fuerzas. Por lo tanto, hermanos, ¿qué corresponde de nosotros? Conocer al Señor, conocer de su verdad, que su Espíritu Santo mora en nosotros, que nos conduzca hacia esa realidad. Hermanos, es una vida cristiana totalmente integral, si así quieres verlo. ¿Por qué, pastor? Porque yo amo a mi esposa, amo a mi esposo, amo a mi familia, amo a mis hijos, los respeto, los dirijo hacia el Señor. Mis hijos me obedecen, están integrados en un núcleo de la familia. Amo a mis hermanos de la iglesia, amo mi iglesia, amo cada vez que me reúno, me integro, me vuelvo sensible ante las necesidades que hay en la iglesia y me sumo hacia esa necesidad, y yo hago lo necesario en mi sociedad. Estoy orando por mi ciudad para que llegue y reine la paz, porque así lo dice la Biblia. Y con mi madre y con mi padre, pues los honro, porque la Biblia dice y su palabra dice. Es una manera integral de ver todo. No es una religión, es una relación. Es el Señor en el corazón que me dirige mis pensamientos, mi boca, mi actuar. Es una iglesia santa, hermanos. Santa es apartada del mal. Cuando pasamos de condenación a justificación, tu vida cambia. Tu vida cambia, y sabes, poco a poco empieza a cambiar tu alrededor. Sin que tú exijas, sin que tú demandes. El cambio eres tú con el Señor. Y cuando llega la luz empieza a alumbrar ese hogar. Yo deseo que el Señor encuentre una iglesia santa en cada uno de nosotros, en cada corazón. Que ese antiguo pacto de muerte ya no esté en nosotros, ya no haga mis esfuerzos vanos queriendo agradar al Señor por mi cuenta, por mi conocimiento, por mis obras. Yo quiero agradar al Señor por medio de su Hijo, por amor a Él, porque yo entendí el nuevo pacto. Por lo tanto, es ahí donde yo quiero esforzarme, es ahí donde yo tengo que caminar hacia esa santidad. Ponte de pie, amado hermano. Vamos a dar gracias al Señor, porque el Señor nos ha mostrado su amor. Una vez más nos ha mostrado su amor a través de su palabra. Una vez más nos hace entender por medio de su Espíritu Santo que Él nos limpió, que Él nos tomó, que Él nos perdonó, y que ahora tenemos que caminar en obediencia, en amor, por convicción con Él. Tengo que conocer lo que Él manda. Tengo que meterme en su palabra.
Cierra tus ojos y dile al Señor: Señor bueno, gracias Señor. Gracias Padre por este día. Señor, gracias porque quizás todavía no puedo lograr entender en su totalidad ese hermoso regalo y sacrificio que tú hiciste para todos aquellos que crean en ti, Señor. Hoy puedo ver un poco, Señor, de lo mucho que tú, Señor, nos das cuando nos rendimos a ti, Señor, en fe, en obediencia, Señor. Y tú, Señor, nos pasas de una muerte y separación eterna tuya a una vida y estar contigo siempre, Señor, a una vida eterna contigo. Señor, gracias Padre, gracias por esto que tú, Señor, nos permites ver, entender. Gracias, Señor, por este amor y sacrificio tan hermoso ahí en esa cruz. Señor, queremos ser esa iglesia santa que te glorifique, no solo con nuestro vivir, Señor, Padre, con todo lo que esté en nosotros, Señor, que sea para tu gloria, Padre. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a esforzarnos a ser esa iglesia que tú, Padre, por la que tú moriste, Señor, y por la que tú diste la vida, Señor, y que tú diste vida. Te damos gracias, Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Denle un aplauso al Señor, amados. Señor, quiero estar listo para ti. Señor, quiero estar listo para ti. Tú vendrás por mí, esperaré. Tú vendrás por mí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Queremos estar listos para ti, Santo Padre, Señor. Gracias, Señor. Bendito eres tú. Señor, quiero estar listo para ti. Señor, quiero estar listo para ti. Tú vendrás por mí, te esperaré. Tú vendrás por mí. Ven, Señor, límpiame, una novia pura yo quiero ser. Santifícame, transfórmame, viviendo en santidad. Te esperaré, te esperaré. Gracias, Señor. Tu iglesia te espera. Espera tu pronto regreso, Santo Padre, Señor. Límpianos y purifícanos cada vez más para estar cerca de ti, Santo Señor. Gloria a ti. Señor, quiero estar listo para ti. Señor, quiero estar
en gloria y majestad, por una iglesia pura que viva en santidad. Tú vienes por tu iglesia en gloria y majestad, por una iglesia pura que viva en santidad. Ven, Señor, límpiame, una novia pura yo quiero ser. Santifícame, transfórmame. Ven, Señor, límpiame, una novia pura yo quiero ser. Santifícame, transfórmame. Ven, Señor, límpiame, una novia pura yo quiero ser. Santifícame, transfórmame. Viviendo en santidad te esperaré, te esperaré, te esperaré, te esperaré, te esperaré, Señor, oh ven. Te esperaré, Señor, oh ven. Te esperaré, Señor, oh ven. Te esperaré, Señor, oh Iglesia te espera. Gracias, Señor, gracias, Padre. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Su iglesia se santifica cada día más, esperando su pronto regreso de nuestro Señor. Gloria a Él, gloria a nuestro Dios, gloria a nuestro Señor.